Consultores, economistas, y vamos a conversar con él esta mañana sobre la situación que enfrenta el país para, de una u otra manera, entender qué piensan diversas personas sobre lo que está pasando en Panamá. Mucha gente dice siempre la misma gente. Bueno, aquí tenemos de todo un poco en Noticias 180 Minutos. Don Eric Molino Ferrer, ¿cómo ve la situación del país en este momento? Don Álvaro, un placer estar acá de vuelta. Sí, definitivamente que estamos viviendo una situación bastante tensa y se está, digamos, sumando a lo que ya nosotros estábamos viendo desde hace ya varios meses, que es, hemos estado viviendo un proceso de desaceleramiento económico en donde pese a estar creciendo, hemos tenido, digamos, un aumento en el desempleo. Ahorita mismo, las dos mayores preocupaciones del panameño, adicional a, digamos, la crisis en la institucionalidad y confianza hacia, digamos, nuestras instituciones democráticas, es que nosotros tenemos un alto costo de la vida y un alto nivel de desempleo. Del año pasado tuvimos el reporte del INEC en donde se agregaron casi 50.000 desempleados y también subió la informalidad. Esto no incluye lo que recientemente ha estado pasando con el cierre de la bananera, que está agregando 5.000 nuevos desempleados a la economía. Y eso definitivamente nos pone a nosotros en una situación importante desde el punto de vista de la estabilidad social y que necesitamos tener una solución bastante rápido, ¿no? Que nosotros necesitamos ver de qué manera nosotros podemos traer inversión, no solamente internacional, sino doméstica, para que la reactivación económica se convierte en generación de empleo y esa generación de empleo es lo que le puede dar la tranquilidad a las familias panameñas. Ok, ¿cómo lograr esa generación de empleo? Porque para generar empleo se necesita inversión, para atraer inversión se necesita confianza. Así es. ¿Cómo lograr eso? Mira, y al final, una de las cosas que siempre me gusta repetir, porque ya es una fórmula demostrada, tú tienes dos problemas en la sociedad. El primero se llama corrupción y el segundo se llama pobreza. La fórmula demostrada para combatir la corrupción y la pobreza es, por una parte, tener instituciones democráticas robustas que rindan cuentas, que se enfoquen en Estado de Derecho, en que haya efectividad judicial y de esa manera combates la corrupción. Eso genera confianza. Por la otra parte, si tienes un ambiente en donde tienes reglas claras, donde puede haber inversión, tanto local como extranjera, desburocratiza, automatiza procesos para que pueda haber emprendimiento, eso es lo que va a generar empleos y eso es lo que va a combatir la pobreza. Entonces, estamos en una situación en la que a nivel internacional se está viendo que Panamá es un país políticamente inestable, cosa que, digamos, en Latinoamérica es muy común, pero definitivamente que tenemos países alrededor de nosotros que nos están robando el mandado. Caso de Costa Rica, y el caso de Costa Rica es muy particular porque al final es un país que no tiene grado de inversión, no tiene el dólar e inclusive tiene impuestos más altos, pero ha sido muy efectivo en los últimos años en atraer mayor inversión extranjera directa que Panamá. Entonces, aquí nosotros, de verdad que nosotros tenemos que sentarnos a reflexionar como país y por un lado, no dejar nunca de exigir que nuestras instituciones nos rindan cuentas y tener una situación en la que nosotros siempre podamos sentir que haya transparencia a nivel institucional, pero al mismo tiempo esas instituciones deben crear el ambiente para que exista un Estado de Derecho y que las empresas quieran seguir invirtiendo en el país y se generen los empleos. Ok, ¿cómo resolvemos esta crisis? Aquí estamos atrincherados como si fuéramos los palestinos en una esquina y los israelíes en otra esquina, cuando todos somos panameños y no logramos ni siquiera escucharnos. Mira, yo creo que el tema es complejo y definitivamente que los llamados a radicalismo no son, uno, democráticos y dos, no llevan a una solución viable. Por ejemplo, yo estuve escuchando las entrevistas anteriores, le mando un abrazo a Eduardo Gil, yo una vez tuve la oportunidad de conversar con él en un debate. A mí me parece que él siempre está tratando de buscar de cierta manera el debate técnico e irnos a la conciliación. Eso es extremadamente importante en una sociedad. Nosotros en una democracia no solamente
tenemos el derecho a expresarnos libremente, sino que es obligatorio, es uno de nuestros deberes poder, digamos, dar a conocer nuestra opinión, pero hay que hacerlo de manera pacífica. Si nosotros, por ejemplo, nos abocamos a un diálogo, una de las cosas que yo diría es, ok, ¿es un diálogo para qué? A mí me parece total y completamente inviable una derogación de la ley porque volveríamos a la ley 51. Volver a la ley 51 básicamente nos entraría de inmediatamente no hay manera de pagar las pensiones de las personas que están en el sistema exclusivo de beneficio definido. Se eliminarían los aportes de los 966 millones de dólares que tiene que hacer el Estado en contribuciones y volvemos a la incertidumbre financiera que teníamos antes de la ley. Así que para mí el tema del diálogo primero tendría que ser, primero, qué vamos a dialogar y segundo, con quiénes se va a hablar, porque al final hay que también respetar el proceso democrático que se hizo a través de la Asamblea Nacional, que tuvo más de 6 meses en discusión y que hubo mesas de trabajo y una serie de cosas. Pero definitivamente yo creo que gran parte digamos, del descontento que han tenido algunas personas, no solamente tiene que ver con que ha habido información que ha estado incorrecta, sí ha habido, digamos, mucha información sobre la ley que ha sido, de cierta manera, desmentida, pero al mismo tiempo yo creo que es un poco la incertidumbre económica que viven muchos panameños actualmente. Al final, el tema de la caja del Seguro Social era una ley que se tenía que reformar, pero siguen habiendo problemas estructurales en nuestra sociedad, como por ejemplo la generación de empleo y específicamente la generación de empleo formal. En la medida de que nosotros reactivemos proyectos que han estado paralizados o en la medida que sigamos atrayendo esa inversión, vamos a ver que gran parte del problema estructural y de fondo se va a arreglar. Si pudiera, por ejemplo, llamar a atención, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, la mina. En un reciente reporte de transparencia tributaria que presenta la empresa, muestra que Panamá dejó de percibir 1.700 millones de dólares en comparación al año pasado. Esos 1.700 millones de dólares son 1.000 millones que se dejaron de recibir a proveedores, son 250 millones de dólares que se dejaron de percibir como salario y la diferencia la dejó de percibir el Estado como recaudación tributaria. Ese dinero bien se pudo haber utilizado no solamente para generar empleos y combatir la pobreza, sino que al final el golpe que estamos sintiendo actualmente en la economía con 9.5% de desempleo es resultado de precisamente esto. Entonces, al final, irle agregando situaciones al país en donde nosotros estamos teniendo protestas y protestas lamentablemente no pacíficas, en donde hay cierre de calle, eso al final lo que nos está costando es que esa proyección que tenía el Fondo Monetario Internacional de que Panamá era uno de los países que mayor iba a crecer en la región, probablemente no se dé. Entonces, nuevamente, yo me aboco a que desde el punto de vista de la institucionalidad hay que siempre ser transparente, exigir el rendimiento de cuentas, que se combata la corrupción y que de la misma manera se cree el ambiente para que los emprendedores locales puedan emprender y hacer su negocio y de esa manera podamos combatir la pobreza. Eric, buenos días. Dos cosas. Uno, ¿cómo evalúas el impacto que ha tenido el sector turismo ante la situación que estamos viviendo? Uno, eso. Y dos, hablas de atraer inversión y de incentivar la inversión doméstica. En este momento, ante lo que estamos, ante lo que está pasando y la situación que estamos viviendo, justo en este escenario, ¿en qué lugar o en qué área consideras tú que debemos hacer eso, atraer inversión? ¿O cuál es el espacio justo que existe en este instante? Si es que existe. Perfecto. Sí, y te diría un par de cosas. Uno de los grandes desafíos que nosotros hemos tenido como país siempre es el tema de la educación. Y nuevamente, yo quisiera ser muy cuidadoso con mis palabras. El derecho a manifestarse es protegido por los derechos universales. Sin embargo, es a la manifestación pacífica. Yo no estoy a favor de los cierres de calle y no estoy a favor que se utilice un mecanismo violento para ejercer nuestro libre derecho a expresarnos. Al final eso atenta contra las personas que quieren trabajar, que quieren tener acceso a educación y que quieren tener acceso a salud pública. ¿Por qué menciono esto? Uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como país, precisamente dicho de la boca de los inversores internacionales e inclusive de personas a nivel local, es que nosotros tenemos desafíos muy grandes en conseguir mano de obra capacitada. Entonces, hablamos del sector turismo puntualmente y uno de los grandes desafíos es no tener personas que hablen inglés y no tener personas que puedan, digamos, tener ese nivel de habilidades blandas para la atención a los turistas. En eso no
nuevamente me remito a que, por ejemplo, Costa Rica ha sido extremadamente bueno en robarnos ese mandado, porque inclusive tenemos lugares como Isla Colón, que son de Panamá, pero que Costa Rica lo está mercadeando como un destino turístico de Costa Rica, como parte de sus paquetes. Turismo definitivamente que es una cosa en la que, o una industria en la que Panamá bien podría explotar. Sin embargo, al final estamos hablando de niveles que no van a ser suficientes para poder generar los empleos que en este momento se necesita. Recordemos, primero que tenemos más de 200.000 desempleados, y esos 200.000 desempleados no incluyen las personas que han desistido de buscar empleo, por lo cual el número probablemente sea más alto. Y segundo, que al final lo que nosotros tenemos que hacer es esos 771.000 informales, que son personas ocupadas, pero que al no estar formalizados no cotizan en la caja del Seguro Social. Lo que necesitamos es que vengan empresas formales para que ellos se puedan convertir en empleados formales. Para mí, una de las maneras en las que nosotros podemos hacer eso es traer empresas grandes, para que esas empresas grandes puedan contratar y formalizar la mayor cantidad de personas, y al mismo tiempo compren a nivel local, para que entonces los emprendedores locales y esas pequeñas MIPYMES que tenemos ahorita tan golpeadas puedan convertirse entonces en empresas grandes. Ninguna empresa grande fue grande desde que nació. Empezó siendo una MIPYME que fue creciendo. Entonces, turismo definitivamente tiene que estar como parte de la estrategia. A mí me parece que es más fácil reactivar empresas que están a nivel local que buscar unas nuevas. Eso va a demorar, porque por ejemplo en el proceso de que se evalúa, se atrae, se identifican las empresas, se establecen, eso pueden demorar 2-3 años en empezar a generar empleos. O sea que desde mi perspectiva, una de las principales cosas que deberemos estar evaluando es, por supuesto, garantizar la transparencia en todos los procesos, que existan los checks and balances, pero reactivar proyectos que ya han estado trabajándose de la mano del gobierno, y que la población vea que se están generando empleos a nivel local y que se están contratando empresas a nivel local para que ese, desarrollo económico le permee a todo el país. Usted habló de la mina. Sí. Ahora bien, yo quisiera preguntarle, ¿es posible lograr de la noche a la mañana conseguir esos 1.700 millones que dejó de percibir Panamá por precisamente el cese de la mina? ¿Cómo logramos recuperar esos 1.700 millones de dólares? Ese número viene de un reporte que es público y que se puede compartir, y ese reporte lo que dice es cómo a nivel internacional se ha estado transparentando el pago que se le hace al gobierno en cuanto a regalías y pagos de impuestos sobre la renta y una diversidad de impuestos, sí, al Estado, pero también es un reporte en donde dice cuáles han sido las contribuciones económicas a la economía de cada país en donde la empresa está presente. Y una de las cosas que uno ve es que en cuanto a proveedores locales, el reporte explícitamente dice que se ha dejado de pagar en relación al 2023, esto compara 2024, son 1.000 millones menos a proveedores locales. Este número hace lógica porque cuando tú agarras el informe del INEC y ves cuánto ha sido en términos reales la contracción económica que ha tenido la industria, ha sido de poco más de 1.400 millones de dólares. Eso sin contar, eso es solamente aislado a la industria de explotación de minas y canteras. Así que el número hace lógica porque también cuando empiezas a considerar los salarios y lo que ha aumentado el desempleo, ahí tú ves que ese derrame económico hace sentido con una validación muy fácil. Lo que entonces nosotros debemos enfocarnos nuevamente es exigirle al gobierno mayor transparencia en el uso de esos fondos. Una conversación que a mí me parece que es imprecisa, pero que de cierta manera es entendible, es cuando las personas dicen, pero es que yo no veo ese resultado o ese permeo económico necesariamente en un resultado económico para el país. Y lo que pasa es que al final ahí lo que nosotros tenemos que exigir es transparentar a las finanzas nacionales y transparentar el uso de esos fondos. Yo creo que parte de la conversación que se ha tenido precisamente sobre el canal ha sido esa. El canal aporta más de 2.500 millones de dólares a la economía y lamentablemente, como tenemos una deuda tan abultada, gran parte de eso se va al pago de intereses y por ende los panameños no lo vemos. Pero definitivamente lo que nosotros deberíamos estarnos enfocando es que ese dinero se necesita hoy en día, sobre todo para las MIPYMES, han sido, digamos, las grandes víctimas de la paralización económica. Ahorita mismo nosotros tenemos que el 38% de los créditos comerciales de las MIPYMES están en mora. Eso quiere decir que le deben al banco de hace más de 30 días. Y es que cómo no van a estar en mora el dueño de un busito colegial si los estudiantes no han estado dando clases.
Ya se han disminuido, digamos, las protestas de los profesores y las personas han regresado a las clases, pero estuvieron más de un mes paralizados. La persona que es una vendedora de una fonda o que tiene un pequeño comercio en Bocas del Toro en este momento está totalmente paralizado y esas personas siguen teniendo costos fijos, pagar planilla, pagar letras a los bancos. Esos son los, digamos, principales afectados ahorita y son los que principalmente necesitarían una reactivación económica. Ok. Esos 1.700 millones, usted ha explicado más o menos de dónde salían precisamente según los análisis que se han hecho internacionalmente. Hoy también estamos frente al peligro de que la empresa chiquita se vaya del país. Es un peligro latente, todavía no es un hecho, pero esto también afectaría en cierta medida la economía del país. Por supuesto, porque aparte de agregar, mira, la provincia de Bocas del Toro es una de las provincias con mayor déficit habitacional, de aproximadamente el 44%, medido por el INEC. Y también es una provincia que cuando la comparas contra la provincia de Panamá, la mediana salarial es 25% inferior. Es una de las provincias en donde tenemos el mayor déficit o uno de los mayores déficits de infraestructura en el país. Entonces, agregarle ahora la salida de 5.000 personas que ahorita están en incertidumbre económica y que la empresa se haya movido a Costa Rica, es lo que siempre hemos dicho, que al final el capital se mueve, pero el desempleo se queda. Nosotros definitivamente no es un tema de simplemente hacer todo lo que necesite la empresa, pero nosotros necesitamos encontrar un equilibrio porque sin empresas no hay empleo. Entonces nosotros lo que necesitamos hacer es trabajar de la mano el gobierno para que exista la infraestructura necesaria para la atracción de empresas, que se creen obviamente la infraestructura vial, de agua, los sistemas de educación y de salud, para que entonces nosotros podamos atraer las empresas a estos nuevos polos de operación. Por eso, polos económicos de operación, y que no se concentre toda la riqueza de la República en la provincia de Panamá. Solamente la provincia de Panamá representa 65% del PIB. Si nosotros queremos desarrollar el interior de la República, nosotros tenemos que empezar a llevar empleo al interior de la República. De lo contrario, seguiremos teniendo éxodos masivos hacia la capital, cada persona obviamente en su libre derecho de buscar autosuperarse y buscar lo mejor para sus familias, pero a mí me parece que una parte de la estrategia integral es continuar desarrollando de la mano con empresas responsables el crecimiento del interior de la República, como en la provincia de Bocas del Toro y como en las provincias de Coclé y Colón. Bien, eso me gustaría también preguntarle a don Eric Molino. Aquí tenemos temas pendientes muy importantes y uno de ellos es la mina, otro es Río Indio, otro, y podemos hacer una larga lista, el tema del agua, el tema de la educación, el tema de la inseguridad, el tema de la salud, el tema constitucional. Pero hoy estamos enfrentados a no querer escucharnos, no querer dialogar. ¿Cómo vamos a lograr entendernos en temas tan importantes para el país si no podemos vernos, no podemos sentarnos en una mesa, don Eric? Claro, y yo creo que el principal problema, Álvaro, y comparto tu apreciación, es que lamentablemente el radicalismo nos llega a un punto en donde el que no está de acuerdo con mi opinión es mi enemigo, y a mí me parece que eso para una democracia es peligrosísimo. Nosotros podemos discrepar en nuestras opiniones, inclusive en temas fundamentales, pero eso no quiere decir que la otra persona es mi adversario o que la otra persona quiere lo peor para mí. Entonces nosotros, para copiar lo que han hecho democracias maduras, es precisamente que un diálogo constructivo en la búsqueda no de objetivos personales, sino en lo mejor para el país. Debemos sentarnos a ver cuál de verdad es el plan estratégico con sus debidos controles, porque al final es importante reconocer que todas las actividades tienen impacto y todas las actividades tienen riesgo, pero hay que establecer esos controles a nivel institucional y a nivel social para que entonces se pueda sopesar los beneficios económicos que generen esas actividades con los digamos, impactos que se pudieran
pudiera tener. A mí me parece que de los temas que tú has mencionado, también han sido temas que se han mencionado en reportes a nivel internacional, como la calificadora Moody's, que el viernes nos dio su último reporte, mantuvo la calificación, afortunadamente para todos los panameños que no nos bajaron la calificación de riesgo, pero en ese reporte de 2 páginas mencionó el tema de la mina 3 veces y también mencionó, no directamente Río Indio, pero mencionó el tema de la importancia del canal. Entonces, nosotros cuando estamos haciendo una evaluación y estamos haciendo una solicitud al diálogo, una de las cosas que nosotros tenemos que posicionarnos es un diálogo para qué, porque si nos vamos al final a una confrontación, realmente no estamos teniendo un diálogo. La realidad al final del tema es que ahorita mismo nosotros debemos resolver el tema económico. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, que se pierden 5 millones de dólares por día en la economía por no tener a la mina operando, las personas piensan que eso simplemente es dinero que no está ganando la empresa. Al contrario, los principales afectados por esa pérdida, esos 5 millones de dólares son salarios que se le estaban pagando a personas, era dinero que estaban recibiendo los proveedores de la empresa. Esos proveedores a su vez tenían proveedores y el empermeo económico que estamos perdiendo a razón de 5 millones de dólares por día debería ser una de las cosas que deberíamos reactivar inmediatamente. Y digamos, la bondad o la ventaja que tenemos con el caso de, por ejemplo, el proyecto, que para mí es una de las cosas que deberíamos empezar a discutir inmediatamente, es que es mucho más fácil llegar a un acuerdo en mejor beneficio para la República y llegar a un acuerdo que transmita transparencia y rendición de cuentas a través de una empresa que ya está aquí establecida y que ya podría reactivar esos empleos de manera inmediata que salir a buscar una empresa. Oiga, ¿usted es de la convicción de que esa ley 462 no se puede tocar? Mira, al final la ley 462, y yo te lo puedo decir con propiedad porque estuve involucrado, digamos, desde el principio de la reforma, la ley 462 siguió un proceso en donde se trató de llegar a consenso. La ley no es perfecta. Si yo te pudiera decir cosas que, por ejemplo, nosotros desde el sector empresarial, unas cosas que siempre promovimos era la necesidad de tener un regulador, porque al final tú tienes que los bancos están regulados por la Superintendencia de Bancos, las casas de valores por la Superintendencia de Valores y los seguros por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. Al final, eso hubiera, digamos, creado mayor transparencia. Eso nos agregó, por ejemplo, al sector empresarial nos ha tocado el aumento de la cuota patronal a razón de 1% por año por los próximos 3 años. Nosotros no propusimos eso, pero digamos nos ha tocado como parte del saneamiento a las finanzas nacionales. A mí me parece que la ley no es perfecta, pero es una ley que, digamos, mejora considerablemente lo que se tenía en la ley 51. La ley probablemente en el futuro va a necesitar, digamos, reformas adicionales. Una de las cosas que se ha creado un camino es tratar de hacer más fácil la transición a la formalidad, sobre todo desde el punto de vista de los independientes. Ahí le toca obviamente a la Caja del Seguro Social ver de qué manera digitaliza todo. A mí la preocupación que me da, y te hablo muy sinceramente y no por parte de las instituciones a las que yo pertenezco, mi preocupación es sentarse a abrir la negociación de digamos, hablar de qué se puede modificar a la ley de la Caja del Seguro Social, es modificar qué. Porque si al final nosotros decimos que, bueno, es que se pueden mejorar cómo se invierte y algunas cosas, ahí yo te entendería que hay cosas razonables, pero abrir la discusión nuevamente a volver a un mal llamado sistema solidario, que es catastrófico y que arruinaría, digamos, el país, me parece que es, digamos, un diálogo improductivo. Entonces, al final, digamos, un poco acotando la conversación, a mí me parece que gran parte del descontento que han tenido personas sobre esto están basados en premisas que son incorrectas. Hay personas que han salido a decir que ahora las jubilaciones son menores, eso es categóricamente falso. Han salido personas a decir que se ha aumentado la edad de jubilación, eso también es categóricamente falso. Que cuando se te acaba la capitalización individual, se te acabó el retiro, y cuando tienes artículos explícitos que te hablan de la carácter vitalicio de la ley. Entonces, digamos, al final, ¿qué es precisamente lo que se va a modificar o qué es lo que se propone modificar? Es importante que se mencione, porque al final no es correcto tener un diálogo para que desconozcas el proceso democrático e institucional que nosotros tuvimos por meses a través de la Asamblea y de las mesas de diálogo. ¿Para hacer qué? Entonces ahí es donde yo, digamos, te acotaría un poco sobre qué se puede tener en la conversación, porque regresar a la ley 51 va a tener consecuencias inmediatas desde el punto de vista financiero para los pensionados, y también obviamente podría abrir, digamos, una caja de Pandora para que nosotros regresemos a un sistema que estaba quebrado y regresemos a un sistema en donde no va a haber certidumbre financiera. Wow.
Bueno, esto está complejo, don Eric. Así es. Definitivamente estamos viviendo en una coyuntura en donde no se puede, digamos, mantener la neutralidad. Cito a Dante Alighieri. Los peores lugares del infierno están destinados a las personas que en momentos de crisis moral se mantuvieron neutrales. Al final, nosotros debemos mantenernos siempre con nuestras convicciones. Nosotros debemos dejar a un lado, digamos, nuestras ideologías y nuestro, digamos, pensamiento particular y pensar en el bien del país. Al final, nosotros, y yo siempre digo esta conversación, yo tengo 37 años y yo veo a gente mucho mayor que yo hablando a los jóvenes. Ustedes disculpen, yo soy joven y yo soy una de las personas que al final siente que la conversación no está dirigida hacia nosotros. Y una de las cosas que nosotros debemos hacer precisamente es levantar nuestra voz y decir, aquí hay que manejar las cosas de manera objetiva, aquí hay que manejar las cosas de manera científica y siempre tratando de buscar un resultado que busque no solamente la autosostenibilidad del sistema, no solamente en la caja, sino a nivel económico y una manera en la que se garantice, por un lado, que se está combatiendo la corrupción con Estado de Derecho y que se está combatiendo la pobreza a través de generación de empleo. Bueno, yo me mantengo en la posición que siempre he expresado y es la necesidad de que podamos entendernos como panameños, sentarnos, escucharnos con un poco de humildad, con un poco de voluntad, porque el país nos necesita a todos, Sí. y todas las opiniones para mí son importantes, vengan de donde vengan, y tenemos que buscar los mecanismos de entendimiento para construir un mejor país, o nos vamos a pasar 5, 10, 15, 20 de quinquenio en quinquenio Sí. en esta montaña rusa que no nos va a llevar a ningún lado. Así de De sencillo. acuerdo. Así De que acuerdo. gracias, don Eric, por estar con nosotros esta mañana. A la orden, fuerte abrazo a todos. Que tenga buen día. Vámonos a información deportiva.